Buenas noches, me presento, mi nombre es Nicola Elena Guerrero Martínez, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y a continuación voy a hacer la sustentación del ejercicio número 5 para la tarea de Física General, la tarea número 1. Este es mi documento y vamos a comenzar. Bueno, entonces la primera parte pues es el descargar el simulador que se llama algodo.com. Ya lo descargué, ya hice los dibujos y generé las tablas. Sin embargo, voy a hacer todo el proceso para explicar cómo lo hice. ¿Listo? Entonces, comenzando. La primera parte de la tarea del ejercicio del laboratorio, del simulador, perdón, es la siguiente: es generar una figura, una altura que tenga altura, fijarla. Entonces, como lo hice con esta herramienta y la fijé con esta herramienta, un risco, perdón, ya me acordé, generar un risco, lo generé con esta herramienta y lo fijé con esta herramienta. Después se debía dibujar una esfera con un radio de 0,1, que es esta, y la ejecuté con esto. Listo. Ya después de hacer eso, dando control Z, dando control Z, dando clic izquierdo, clic derecho sobre la... Ay, espera, creo que no. Hice daños. Listo, ahora sí. Debía generar 3 gráficas que son posición, velocidad y aceleración para el lado Y del plano cartesiano. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, clic derecho, muestra de la gráfica, selecciono el eje y coloco posición. Nos da dos opciones, tanto en X como en Y. En este caso todo va en Y. Entonces, posición en el eje Y, velocidad en el eje Y y aceleración en el eje Y. Hasta ahí es los primeros 4 puntos del simulador. Luego, posterior a esto, me dice que me quedo acá. El punto número 5. Ejecutar la aplicación con el botón de Run en la barra inferior del software. Listo. Hasta ahí, acá está. Y esto dice, detenga la experiencia antes de que la esfera consolide con el piso. Entonces no deja rebotar. Entonces vamos a ejecutarlo. Perdón, lo adelanté mucho. Ay. Ahí está. Listo. Entonces, la gráfica del tiempo. Esto ya lo había colocado. Entonces puede que me varíen los datos. Sin embargo, los puedo volver a llenar. Entonces, una altura en el eje Y, que es la altura de 5 metros con 475 centímetros. Con una caída iniciando, en esa altura de 0,30 y posteriormente aumentando hasta que llegue al piso. Hasta ahí en cuanto a la posición. Velocidad. La velocidad, entonces, iniciando en 0, de acuerdo a la caída, teniendo contacto, nos daría 5,08 metros sobre segundos a un tiempo de 1,28 segundos antes de llegar, de tocar, tocando el piso. Rebotando, nos daría eso. Listo. Ahora la aceleración. La aceleración empieza en 0 y va aumentando conforme va cayendo. Por ende, en el eje Y nos da negativo, está cayendo.
quiero... Ay, ¿por qué hice eso? Listo. Ahí quedó. Ahora vamos a contestar las preguntas que nos están pidiendo. Entonces, acá, ¿cuál es la altura del lanzamiento de la esfera en metros? Entonces sería en el eje Y, que es lo que vimos acá en la posición, que sería 5 metros con 475 centímetros. Y acá tengo con 91, acá con 75. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó en llegar la esfera al suelo? En segundos, en esa misma posición. Entonces acá, ejecutándolo, tardaría 1,28 segundos. Listo. Ahora, ¿qué ocurre si aumenta la altura del risco? Compare los resultados. Entonces, bueno, acá ya había generado el otro risco. Voy a hacer lo siguiente. Esto lo cierro. Perdón. Este lo voy a mover. No. Ya. Listo. Me quedó. No quedó. Ay. Listo, ahora sí. ¿Qué ocurre cuando es más alto? Primero, pues obviamente aumenta la altura. Segundo, el tiempo de caída también va aumentando de acuerdo a la altura. Es más demorado porque es más alto, pero va aumentando. Ahora, la velocidad. Lo mismo, mira, empieza en 0. Y en minuto 3, o sea, llegando, tiene una altura de 6. Y cae en 3,30 segundos. O sea que entre más alto, aumenta más la velocidad. Ahora la aceleración. Lo mismo, empieza en negativo, llegando ya al punto total. Creo que es acá. Entonces la aceleración va disminuyendo en Y, queda negativo, y la caída o el tiempo es de 3,37 segundos. Entonces en este caso, ¿qué pasa? Aumentan los valores de acuerdo pues a la altura. Obviamente todo el comportamiento aumenta, pero ya los datos son más grandes, entonces la velocidad es más demorada y la aceleración disminuye a valores negativos más altos. Listo. Ahora, la pregunta, ¿qué ocurre si elimina la gravedad del ejercicio? Bueno, si se elimina la gravedad del ejercicio. Entonces vamos a movernos acá. Vamos a copiar la pelota. Lo voy a hacer acá. Y la gravedad es esta. Entonces sin gravedad. La pelota, o en general cualquier cosa que no tenga gravedad, nosotros no tendríamos contacto con el piso, nos haríamos más livianos, por decirlo así, menos densos, y nos elevaríamos. Eso quiere decir que la pelota va a subir y nunca va a llegar a tocar el piso porque no tiene gravedad. Listo, eso en este caso. Entonces lo que yo contesté era la pelota, la pelota sin gravedad es aún más liviana. Por tal motivo se eleva
y no tiene un contacto con el piso. Esa es la respuesta frente a eso. Ahora, ¿qué sucede si se deprecia la resistencia del aire? Entonces volvemos a ejecutarlo acá. Listo. Sin aire. Con gravedad, pero sin aire. Vamos acá a listo. Perdón. Listo. Lo vamos a ejecutar. Listo, acá. La altura es igual, a pesar de que obviamente va aumentando la rapidez con la que cae, es menos el tiempo que gasta. En cuanto a la velocidad, lo mismo cae y es menor el valor en y de la velocidad que ejerce versus tiempo. Y en la aceleración es lo mismo, empieza en 0 y va disminuyendo cuando llega al piso. Listo. Entonces la respuesta: al momento de no tener resistencia al aire, la pelota aumenta en cuanto a tiempo, velocidad y aceleración, siendo en este caso más rápido e incluso rebotando con más fuerza. No está luchando contra la resistencia al aire. Se va directo. Ahora, ¿el valor de la aceleración gravitacional es constante o variable? Argumenta tu respuesta. Bueno, la verdad sí es constante, puesto que varía según la masa. Puesto que no varía, perdóname acá, no varía según la masa, por ende en este caso no se transforma el objeto sino su ubicación. Entonces, en cuanto a la aceleración gravitacional, está relacionada con la masa. En este caso la esfera no está cambiando de dimensiones, no está cambiando de volumen, nada, sigue siendo la misma esfera con el radio de 0,1 y lo único que está haciendo es un cambio de lugar, más no de transformación física en cuanto a la esfera. Entonces, por ende, la aceleración gravitacional para una esfera de 0,1 va a ser igual, o sea, va a ser constante de acuerdo a su tamaño en la altura que esté, sea 5 metros o sean 8 metros. Ahora, la magnitud de la velocidad a medida que el cuerpo cae aumenta o disminuye, o sea, ella cae con fuerza. Ella cae inicialmente a un tope alto y va disminuyendo negativamente porque llega al eje X negativo, que es el piso. ¿Sí? Entonces, cuando ya está más próximo, cae con más fuerza a un valor alto, pero negativo. Y a continuación acá voy a mostrar las gráficas que generé en el momento que estaba haciendo las pruebas del simulador. Ay, no se ve, ¿por qué no se ve? Ah, perdón, acá. Acá se va entonces la gráfica: aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo, posición versus tiempo. Bueno, espero haber explicado lo mejor posible el ejercicio. Gracias por la atención brindada.